Nunca he contado esto sin que alguien sonría primero. La sonrisa siempre llega antes de que termine la frase, como si el cuerpo del otro supiera de antemano que lo que voy a decir no cabe en una sobremesa, ni en una reunión, ni en una tarde cualquiera. Se burlan, pero luego los veo escuchando relatos en la noche, con audífonos, en silencio. Ahí sí creen. Ahí sí se quedan quietos. Por eso hablo ahora así, como quien confiesa. Porque lo que pasó no me ocurrió para convencer a nadie. Me pasó para quedarse conmigo. Me llamo Emiliano. Y esto ocurrió en Ecatepec, en uno de esos barrios que todavía se atreven a llamarse tranquilos, aunque estén rodeados de todo lo que acecha. El Estado de México tiene esa forma de apretar la vida, no de golpe, sino poco a poco, como si el peligro aprendiera a esperar. Mis abuelos viven a unas cuantas calles de mi casa. Siempre ha sido así. Desde niño, cuando mis papás salían por días a trabajar, yo me quedaba con ellos. No porque no pudiera estar solo, sino porque ahí el tiempo se movía distinto. Y porque la comida de mi abuela tiene una manera muy seria de decirte que te quedes. Aquella vez yo dudaba. Era uno de esos meses raros en los que el mundo parecía contener la respiración. Nadie se acercaba a nadie sin pensarlo dos veces. Yo no quería enfermarlos. Mi abuelo siempre ha tenido problemas para respirar, una simple gripa se le va directo al pecho. Ellos se cuidaban más que nadie. Yo también. Pero ese día, desde temprano, sentí una inquietud que no supe nombrar. No era miedo. Era una especie de tirón en el cuerpo, como si algo me jalara hacia ellos. Cuando empezó a llover, la sensación se volvió más clara. No era un antojo. Era necesidad. El cielo se cerró sin prisa. Primero una llovizna fina, luego gotas más pesadas, y al caer la tarde la tormenta ya se escuchaba completa, acomodándose sobre las azoteas. A eso de las 9, la luz empezó a parpadear. No aguanté más. Llamé a mi abuela. «Estamos bien», me dijo. «Aquí tranquilos». Hubo un silencio breve. Entonces soltó la frase que yo ya esperaba, aunque no sabía qué estaba esperando. «Vente para acá, mi niño. Aquí nos cuidamos. Guardamos distancia. Si quieres, hasta con cubrebocas, pero vente». No me lo repitió. Me puse el impermeable y salí. Cenamos separados, con velas. Fue una de las cenas más bonitas que recuerdo. La flama hacía que sus caras parecieran más jóvenes, como si la luz eléctrica les quitara algo que el fuego les devolvía. Platicamos poco. No hacía falta. Yo los miraba respirar y me decía que había hecho lo correcto. Cuando regresó la luz, prendieron la televisión un rato. Yo no podía dejar de ver el cubrebocas en el rostro de mi abuelo, cómo se movía con cada inhalación. Me dolía quedarme. Me dolía más irme. Pero me fui. La lluvia había bajado. Serían cerca de las 11 cuando salí de nuevo a la calle. Ahí empezó todo. No era el silencio normal después de una tormenta. Era otro. Un silencio que no dejaba espacio ni siquiera para el eco. No había música, ni voces, ni perros, ni autos lejanos. Nada. Las casas estaban ahí, con algunas luces encendidas detrás de ventanas sin cortinas, mostrando interiores cálidos, pero vacíos. Como escenarios abandonados segundos antes de que alguien entrara a verlos. Caminé rápido. La luz de la calle iba y venía.
cada apagón breve hacía que el mundo se reiniciara distinto, como si no regresara exactamente al mismo lugar. Pasé frente a la casa del Jaibo, mi vecino. Siempre tenía música. Siempre. No había una sola noche desde que se mudó en que no se escuchara su estéreo. Esa vez, nada. Su luz estaba prendida. Me asomé por la ventana, como hacía siempre para pedirle que le bajara. No estaba. Eso me apuró más que la oscuridad. Entré a mi casa. Busqué las velas. Entonces, a lo lejos, un trueno seco. La luz se fue de golpe. Pero esta vez la oscuridad no cayó, se hundió. Sentí cómo llenaba el espacio, cómo se acomodaba en los rincones. Era espesa. Presente. Escuché voces afuera. No lo pensé. Abrí la puerta y salí, agradecido. Me iba a pegar a quien fuera. A cualquier vecino. A cualquier cuerpo vivo. Caminé unos pasos y la calle estaba vacía. La casa del Jaibo, igual. Pero las voces seguían ahí. No venían de las casas. No venían de la calle. Venían de arriba. Levanté la mirada. A unos 30 metros sobre mi casa, suspendidos en el aire como si el cielo los sostuviera con cuidado, había dos hombres. No flotaban como en las películas. Estaban ahí, simplemente ahí, vestidos de negro, con sacos largos que no se movían con el viento. En las manos sostenían algo parecido a bastones o báculos. Llevaban sombreros de bombín. Sus rostros no estaban claros, pero su presencia pesaba. Grité. De miedo, de sorpresa, de incredulidad. Los dos voltearon al mismo tiempo. Sus bocas se movieron. No sé si hablaron o rieron. No sé si ese sonido que escuché era para mí o para el lugar. Y entonces, sin prisa, sin ruido, comenzaron a alejarse hacia abajo. Me quedé ahí, con el cuello tenso, los ojos ardiendo, el cuerpo incapaz de moverse, mientras la oscuridad parecía inclinarse conmigo, como esperando el siguiente gesto. No corrí. Eso es lo primero que todavía me reclamo cuando recuerdo esa noche. Tenía el cuerpo listo para huir, las piernas tensas, el pecho apretado, pero algo me dejó clavado al suelo, como si la calle me hubiera reconocido y no me permitiera irme todavía. Los vi descender despacio, no cayendo, no volando, sino ocupando el aire, como si ese espacio les perteneciera desde antes. No había viento, pero el aire alrededor de ellos parecía moverse distinto, más denso. Las voces que había escuchado antes no venían ya de ningún lugar identificable, estaban en todas partes y en ninguna, como un murmullo que se te mete por detrás de los oídos. Quise pensar que estaba alucinando. Que el encierro, la lluvia, la luz yéndose y viniendo me habían jugado una mala pasada. Pero el cuerpo no reaccionaba como cuando imaginas algo. El cuerpo sabe. El cuerpo entiende antes que la cabeza. Y el mío estaba reaccionando con una claridad brutal, esto no es normal. Cuando los perdí de vista, el silencio volvió a cerrarse. No de golpe. Poco a poco. Como una tapa pesada acomodándose sobre el barrio. Me di cuenta entonces de que estaba temblando. No de frío. De agotamiento, de miedo acumulado, de algo más profundo que no tenía nombre. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a la casa. Encendí una vela. La flama tardó en afirmarse, como si también dudara de quedarse. Me senté en el suelo de la sala.
No prendí el celular. No busqué a nadie. No quise escuchar otra voz que no fuera la mía respirando. Afuera no se escuchaba nada. Ni siquiera la lluvia, que ya debía estar lejos. Pensé en mis abuelos. En la cama que había rechazado. En la cena a la luz de las velas. En lo distinto que se sentía ese fuego comparado con este. Pasaron minutos o horas. El tiempo ahí adentro se volvió elástico. Cada crujido de la casa parecía venir de muy lejos. La vela proyectaba sombras que no reconocía, ángulos nuevos en paredes que conocía de memoria. Me levanté varias veces a asomarme por la ventana. Nada. La calle seguía igual de vacía. Las luces seguían encendidas en algunas casas. Nadie se movía. En algún punto, me convencí de que todo había terminado. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No fue fuerte. Fue seco. Medido. Como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero no en la puerta. Venía del techo. Me quedé inmóvil, mirando hacia arriba, con la vela temblando en la mano. Otro golpe. Un arrastre leve. Algo desplazándose sobre la lámina. El sonido no era apresurado. No había torpeza. Era un movimiento consciente, calculado, como si supieran exactamente dónde estaban parados. Tragué saliva. Pensé en ratas, en gatos, en cualquier cosa que pudiera explicarlo. Pero el sonido no coincidía con nada conocido. No era ligero, tampoco pesado. Era humano y al mismo tiempo no lo era. Entonces, una sombra cruzó la luz de la vela. No venía de la ventana. Venía de arriba. Sentí como la casa, mi casa, dejaba de sentirse mía. Como si solo fuera un punto más en el territorio de algo que estaba recorriendo el barrio con paciencia. Afuera, a lo lejos, se escuchó de nuevo ese murmullo, apenas perceptible, como un eco que no había terminado de irse. Me acerqué al pasillo que daba al patio. Cada paso me costaba más que el anterior. El aire estaba cargado, espeso, como antes de una tormenta eléctrica. Miré hacia el techo una vez más, esperando ver algo, cualquier cosa que confirmara que no estaba solo. Y entonces, justo encima de mí, el sonido se detuvo. El silencio que quedó no fue alivio. Fue expectación. Sentí, con una certeza que me heló la espalda, que algo estaba esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Me quedé quieto. No por valentía, sino porque el cuerpo ya no me obedecía del todo. La vela seguía encendida, pero la flama se había vuelto baja, apretada, como si le costara trabajo sostenerse en ese aire. El silencio era tan exacto que podía escuchar el zumbido dentro de mis propios oídos, ese sonido interno que aparece cuando todo lo demás desaparece. Arriba no se escuchaba nada. Ni pasos. Ni arrastre. Ni respiración. Pero la ausencia de sonido no significaba ausencia de presencia. Era lo contrario. Era como cuando alguien te mira fijamente y no dice una palabra, sabes que está ahí porque te está sosteniendo con la mirada. Di un paso más hacia el patio. El piso estaba frío. Sentí la humedad subir por las plantas de los pies, como si la casa también estuviera sudando. Miré hacia el techo otra vez. Nada. Solo la oscuridad compacta, sin profundidad, como si no hubiera espacio detrás de ella. Tragué saliva y avancé otro paso. Entonces escuché claramente una voz.
No venía de afuera. No venía del techo. No venía de ninguna dirección concreta. Era una voz baja, masculina, pareja, que no gritaba ni susurraba. No dijo mi nombre. No dijo nada que pudiera repetir ahora con certeza. Era más bien un tono, una cadencia que el cuerpo entiende aunque la mente no alcance a traducir. Me recorrió el pecho como una vibración lenta, pesada. Las rodillas me fallaron. Me apoyé en la pared para no caer. En ese momento comprendí algo que no había querido aceptar desde que levanté la mirada en la calle. Lo que vi no estaba de paso. No se había equivocado de lugar. No estaba huyendo de algo ni buscando refugio. Estaba patrullando. Afuera, de pronto, una luz se encendió. Luego otra. Y otra más. Pero no era la luz normal de las casas. Era una iluminación irregular, como si alguien estuviera encendiendo y apagando focos desde muy lejos, sin seguir un orden. Las sombras dentro de mi casa comenzaron a moverse en direcciones opuestas a la luz, estirándose, deformándose. Me asomé apenas por la ventana del patio. El barrio ya no se veía igual. Las casas seguían ahí, pero parecían más juntas, más apretadas, como si el espacio entre ellas se hubiera reducido. La calle no reflejaba la luz, la absorbía. Y entonces los vi de nuevo. No estaban flotando esta vez. Estaban de pie, al fondo de la calle, donde normalmente la vista se pierde entre postes y cables. Los dos hombres de negro permanecían inmóviles, uno junto al otro, con los bastones apoyados en el suelo. Los sombreros proyectaban una sombra que les borraba el rostro. No se movían. No parecían tener prisa. Era peor así. Porque ahora estaban a mi altura. La voz volvió a sentirse, más cerca. No era una orden. No era una amenaza. Era una afirmación, como si algo estuviera siendo declarado y el mundo, de mala gana, tuviera que aceptarlo. Sentí presión en el pecho, como si el aire hubiera perdido oxígeno. Respirar se volvió un acto consciente, forzado. Quise gritar. No salió nada. Quise correr hacia la puerta. Las piernas no respondieron. Fue entonces cuando uno de ellos levantó lentamente el bastón y lo apoyó con firmeza en el pavimento. No hubo sonido de golpe. Pero la vibración cruzó la calle, el patio, la casa y se me metió directo en los huesos. Las luces de las casas se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad volvió, pero esta vez no me rodeó. Se acercó. Sentí que algo, o alguien, estaba a punto de cruzar ese último espacio entre nosotros, y supe con una claridad aterradora que, si daba un solo paso más hacia la ventana, ya no habría forma de regresar. No di el paso. No por decisión consciente, sino porque algo dentro de mí, más antiguo que el miedo, más primitivo que la razón, se replegó con violencia. Como cuando el cuerpo entiende que tocar el fuego no es una opción, aunque la mente todavía quiera comprobarlo. Retrocedí. Un paso. Luego otro. Sentí como la presión en el pecho disminuía apenas, lo suficiente para tomar aire. No dejé de mirar hacia la ventana. Los dos hombres seguían ahí, inmóviles, como si el tiempo también les obedeciera. No avanzaron. No retrocedieron. Solo esperaban. La voz volvió por última vez. Esta vez no fue vibración. Fue claridad.
No palabras completas, no frases que pueda repetir con exactitud, pero sí una certeza que se me incrustó en la cabeza como un clavo: no todos los lugares pertenecen a quienes viven en ellos. Algunos solo los habitamos de paso. Otros, los cuidamos sin saberlo. Y hay territorios que, cuando la luz se va, recuerdan a quien responden realmente. Di la espalda. Cerrar la cortina fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Sentí que al hacerlo les concedía algo. Como si aceptar no mirar fuera una forma de obediencia. Me apoyé contra la pared, resbalé hasta quedar sentado en el suelo, abrazando las rodillas. La vela se apagó sola. No sopló nadie. No hubo corriente. Simplemente se extinguió. Ahí, en la oscuridad total, el miedo cambió. Ya no era pánico. Era vigilancia. Pasé la noche sin dormir. Cada tanto escuchaba algo sobre el techo, pero ya no golpes ni pasos, eran pausas. Presencias que se acomodaban. El murmullo regresaba y se iba, como si diera vueltas amplias alrededor de la casa, del barrio, de todo Ecatepec. Cuando el cansancio me vencía por segundos, despertaba con la sensación de que alguien estaba parado justo detrás de mis ojos. Antes del amanecer, todo cesó. No de golpe. Con una retirada lenta, ordenada. El silencio volvió a ser el silencio que conocía. Lejano, imperfecto. Un perro ladró a lo lejos. Un coche pasó. El mundo retomó su respiración habitual, como si nada hubiera ocurrido. Cuando salió el sol, me atreví a mirar por la ventana. La calle estaba igual. Demasiado igual. Las casas, las luces apagadas, la ventana del jaibo cerrada. Nada fuera de lugar. Nadie preguntó nada. Nadie comentó nada. En el barrio no hubo rumores, ni historias, ni conversaciones al día siguiente. Como si esa noche hubiera sido retirada del acuerdo colectivo. Fui con mis abuelos más tarde. Los abracé sin decir nada. Mi abuela me miró largo, como si supiera que algo se me había quedado pegado. No preguntó. Solo me sirvió de comer. Nunca volví a ver a esos hombres. Pero cada vez que se va la luz, cada vez que el silencio cae demasiado parejo, cada vez que el barrio parece contener la respiración, los recuerdo. Y sé que no fue un sueño. Porque los sueños no respetan el territorio. Y aquello sí lo hacía. Ahora, deja que la tensión descienda. Respira. Permite que la noche vuelva a ser solo noche. En chamán, creemos que algunas historias no buscan asustarte, sino recordarte que el mundo tiene capas y que no todas se muestran bajo la luz. Si este testimonio resonó contigo, suscríbete al canal Chamán, comparte esta historia con quien sepa escuchar en silencio y acompáñanos en los próximos relatos. Porque cuando la oscuridad se acomoda, las historias no gritan, susurran.